¿Qué haces cuando quieres cambiar algo, pero no tienes claro hacia dónde dirigirte? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo diseñar soluciones que funcionan aplicando Design Thinking. Y además vas a ver cómo vamos a aplicar lo vamos a aplicar a Empieza. nosotros para... Empezamos otra vez, que es más fácil. Empezamos otra vez. ¿Qué haces cuando quieres cambiar algo, pero no tienes claro hacia dónde dirigirte? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo diseñar soluciones que funcionan aplicando el Design Thinking y cómo lo vamos a aplicar nosotros para mejorar este podcast. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Raúl Hernández, aprendiz en cambiar una cosa a la vez desde donde estoy. Soy Quique Gonzalo, aprendiz en pensar en soluciones en lugar de pensar en problemas. Y yo soy Jeroen Sánchez, aprendiz en empezar desde los primeros principios. Bueno, pues lo dicho, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast en el que vamos a enganchar, como hemos hecho en otras ocasiones con el podcast que grabábamos el mes pasado, que publicábamos el mes pasado, donde hablábamos de nuestros retos sobre las retrospectivas, y vamos a sacar conclusiones de esa retrospectiva que hemos hecho nosotros, de esa encuesta en la que os pedimos vuestro feedback y que nos contarais qué cosas eran las que os gustaban más, las que creíais que podíamos mejorar dentro de este podcast, y cómo con esas ideas hemos metido en la coctelera de la metodología del Design Thinking para decidir cómo cambiar, cómo evolucionar vuestro podcast. Y creo que como punto de partida, una de las ideas fundamentales es trabajar desde la humildad. Es decir, saber que se puede mejorar, tener esa actitud en la que estás dispuesto a escuchar. Y cuando digo escuchar, no es oír. Oír, ya sabéis, es me entra por un oído, me sale por otro. De hecho, escuchar normalmente es escucho para que me cuenten, pero luego suelto mi libro. Nosotros aquí hemos ejercido una escucha activa. Es decir, saber de verdad qué opináis sobre el podcast para poder tratar aquellos puntos en los que se puede mejorar y desde la humildad saber que podemos hacerlo todavía mucho mejor. Y creo que como punto de partida, no sé qué opináis vosotros, pero una cosa muy positiva es poder ser abiertos y compartir con los oyentes los resultados de esta encuesta, que estamos abrumados por la cantidad de personas que os agradecemos de antemano vuestra aportación, vuestra respuesta. Leeremos la de algunas personas, no la de todos, pero muy agradecidos de antemano y de corazón por vuestro granito de arena para ayudarnos en nuestra mejora. Vale, para explicarlo, había dos preguntas en la encuesta. Primero simplemente era preguntando qué formato de nuestro podcast te gusta más, ¿no? Y si ya sigues este podcast ya sabes que vamos intercambiando entrevistas con referentes, episodios de contenidos que nosotros explicamos un tema. Tenemos los retos durante un mes, que este episodio es el resultado de uno de estos retos. Y en verano republicamos algunas de las reseñas de libros que habitualmente grabamos en exclusivo por los miembros de Kenso Círculo. Pues son los 4 tipos de episodios que tenemos. Y la primera pregunta es sencillamente, ve, de estos 4 formatos, ¿cuál es el formato que más te gusta? Y aquí los resultados son muy claros, porque tenemos un ganador, pero espectacular, con, no lo veo bien, pero 62% de los votos, los episodios de consejos. Queréis, más que nada, que nosotros explicamos temas, queréis que nosotros compartimos también cómo lo hacemos nosotros las cosas, más allá de las entrevistas, las reseñas y los retos, ¿no? Sí, a mí Pronto. no iba a decir que confieso que fue una de las cosas que me resultó llamativas, porque en mi mente las entrevistas pues tenían más peso específico, ¿no? Y el ver cuál es la opinión de quienes nos escuchan, como dice Quique, desde esa humildad, desde aceptar que puedes estar equivocado en la concepción de tu producto y lo importante que es preguntarle a quienes realmente lo usan o a quienes realmente lo consumís, nos damos cuenta de que, oye, hay ahí un foco en el que podemos centrarnos más sin que vayamos a dejar de lado las entrevistas, ¿no? Pero sí tener claro que lo que se aprecia más está en esas píldoras que hacemos. Sí. Para continuar con las estadísticas, en segundo lugar, las reseñas de libros.
tal vez tiene que ver con el hecho que hemos publicado esta encuesta justo después de verano, que habéis tenido un montón de reseñas, ¿no? 17%, las entrevistas un 15% y los retos 5%. Por tanto, es lo que menos os gusta a vosotros, los oyentes, son los retos. Y después de esta primera parte, ¿qué teníamos en la encuesta? Pues entonces había un campo abierto donde las personas podían compartir simplemente sus sugerencias de mejora. Y aquí había una variedad de mensajes que muy chulo de leerlo todo y muy buenas sugerencias también, ¿no? Y para tratarlo, pues yo lo he elegido algunos y lo hemos dividido en dos grupos, básicamente siguiendo un poco la estructura de retrospectiva que hemos explicado en este episodio de hace 4 semanas, el episodio 219, ¿no? La primera pregunta que nos hacemos cuando hacemos una retrospectiva es ¿qué funciona especialmente bien, en este caso, en el podcast? ¿No? Y aquí tenemos algunos mensajes que realmente me hacen muy feliz. ¿No? Sí, si quieres empezar tú. Sí, yo creo que una de las cosas buenas antes de empezar a leer los mensajes de los oyentes es en cada proceso, aunque queramos mejorar, es importante saber lo que ya estamos haciendo bien. Te da ese punto de compromiso, de motivación, de ganas, de salir adelante, porque si directamente nos focalizamos en ese espacio en el que podemos mejorar, podemos perder un poco la perspectiva de que ya hay cosas que funcionan bien. Entonces, esto no lo olvides en tu día a día a la hora de hacerte esas preguntas. Comienza bien en tu retrospectiva del día, cuando te vayas a dormir. Oye, ¿hoy qué ha ido bien de verdad? Y luego ya pasaremos a qué aspectos a lo mejor no fueron como tú esperabas y qué puedes hacer de forma diferente desde entonces. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nos decía Sol Vivo, decía, lo hacéis muy bien, enhorabuena. Entonces yo le agradezco mucho a Sol esto porque era un poquito colgarnos la medalla, ¿no? También, chicos, del subidón de hormonas aquí, de repente, de ¡ay, qué buenos! Por fin, alguien nos lo reconoce. Claro. Y luego hay Raquel González Dunford que nos ha escrito: me gusta mucho el podcast como está ahora. He descubierto mucha gente interesante gracias a vosotros. Y yo creo que también es esta idea, ¿no? Compartimos información, pero también compartimos nuestros referentes, ¿no? Y yo mismo he descubierto también gente interesante gracias a este podcast, ¿no? Simplemente por ir buscando referentes para entrevistar. Sí, los de los que tirar, ¿no? Incluso en nuestros episodios de consejos, pues eso, cuando lanzamos una referencia a un libro, cuando lanzamos una referencia a un autor, a una anécdota, a una historia, da pie a que quien escuche, si le interesa, siga profundizando. Yo creo que esa parte de servir de vía de entrada para otros temas, pues creo que es chulo también. Decía Alberto Almoguera, dice, me gusta cuando participáis los tres y comentáis vuestra forma de hacer las cosas, me hace aprender. Yo se lo agradezco mucho a Alberto porque una de las piedras en las que fundamentamos el podcast de Kenso era compartir nuestra experiencia, porque nosotros desde luego no hacemos las cosas de manera perfecta, ni mucho menos nacimos sabiendo, sino que a base de mucha experiencia, de probar, de iterar y de seguir aprendiendo, era la forma de poder presentaros, de poder hablaros, de poder compartir con vosotros aquellas cosas que de verdad funcionan. Y no solo a nivel de las píldoras, sino también entrevistas. Desde luego que hay entrevistados y entrevistados. Nosotros vamos aprendiendo también quién comparte esos valores Kenso e intentamos que cada vez vengan más ese estilo de personas que a vosotros os puedan aportar. Ojo, no significa que no haya personas brillantes ahí fuera. Las hay. Lo que buscamos es que tengan ese toque que buscamos de cercanía, de poder contar las cosas de tú a tú, desde la normalidad, la realidad. No somos supermujeres, no somos superhombres, somos personas normales que queremos hacer las cosas un poco mejor y que no nos pueda el estrés, que podamos controlar la vida dentro de los límites que están en nuestras manos. Así que muchas gracias, Alberto. Y a mí también me encanta compartir este espacio con Jerún y con Raúl porque es seguir aprendiendo con grandes compañeros de trabajo. Sí. Si escuchas el podcast, seguramente ya has notado que somos 3 personas diferentes. Yo creo que unos
puntos fuertes de no es uno solo haciendo voces. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Sí, pero yo creo que son unos puntos fuertes de este podcast que podemos, cada uno nos organizamos de una forma diferente y no hay un método universal que nosotros utilizamos los tres, sí que hay algunos aspectos, pero así de cada cosa que explicamos, pues yo puedo explicar cómo lo hago yo, pero puede ser diferente de cómo lo hace Raúl y Kike, ¿no? Y por tanto siempre hay estas tres perspectivas. Continuamos con Juan Vaquero, que dice, en general lo veo súper bien. Los temas son interesantes y disfruto de la dinámica y la forma de cómo lo hacen. Los episodios de consejos las aumentaría como un poco más. Pues esto ya hemos visto en la primera pregunta, ¿no? Los consejos, las píldoras son súper populares y por esto, Juan, muchas gracias por este comentario y esta sugerencia. Y Luciano Raúl, Frete. te dejamos a Luciano. Luciano Frete, espero haber pronunciado bien el apellido y si no, te pido disculpas, Luciano. Me gusta mucho lo de que aparte de decir qué mejorar, den herramientas para ello. Sigan así, chicos, los voy a seguir siguiendo. Saludos. Ese es otro de los temas que para nosotros creo que siempre ha sido importante y nos gusta que lo apreciéis, ¿no? La capacidad o la intención de trasladar todo eso que decimos y que no se quede en conceptos, en ideas, en reflexiones, sino ver cómo lo podemos llevar al día a día, cómo lo podemos llevar a la práctica. A mí hay una idea que me gusta mucho, que es la de destilación. No de destilación como del alcohol, sino destila-acción. De que cada contenido que consumimos, de cada idea que pasa por nuestra cabeza, seamos capaces de sacar algo, aunque sea una pequeña pildorita, que seamos capaces de llevar a nuestro día a día, a nuestra realidad. Y para nosotros eso es muy importante y queremos seguir haciéndolo, porque nos parece relevante. Si no, esto serían juegos florales y de lo que se trata es de mejorar nuestras vidas. Justamente. Resumiendo un poco, ¿qué hemos visto, qué hemos percibido, qué hemos podido analizar de toda esta información que vosotros habéis compartido ante esta primera pregunta de qué funciona especialmente bien en el podcast? Lo primero, algo de lo que nos sentimos orgullosos, que vosotros también lo podáis percibir, y es ese estilo Kenso. La cercanía, el hablar de persona a persona, el buen rollo, somos seres humanos con esa inquietud de poder seguir mejorando y apoyándonos uno a otro. Para nosotros eso es fundamental, tanto en el podcast como en los talleres que hacemos con las empresas, en las sesiones de coaching que hacemos uno a uno, es que sepáis que vamos a estar aquí antes, durante y después. Después, tal como Raúl ya ha comentado, hemos visto que valoráis mucho que hacemos esos episodios de forma práctica, que es algo que no queramos a la teoría, pues al final siempre resumimos un plan de acción, tu plan de acción, con pasos concretos que puedes tomar para llevar a la práctica lo que acabamos de explicar, ¿no? Y además hay un plan de acción descargable a cada episodio. Y también valoráis y nos gusta, porque también forma parte de nuestro ADN, esos distintos puntos de vista, ese cóctel en el que nos metemos, somos capaces de aportar 3 prismas y 3 formas de hacer diferentes, 3 estilos incluso personales a la hora de hablar, de comunicar, y creo que de ese contraste se deriva la posibilidad primero de que cada uno os identifiquéis más con unos o con otros, pero también creo que del contraste nace cierto dinamismo y yo creo que eso también es chulo. Efectivamente. Y con pues este ha sido el punto de partida en el cual pues nos hemos hinchado un poquito con vuestras aportaciones y ahora vamos con aquellas cosas que nos son realmente útiles ante la pregunta de qué aspectos no funcionaron o se pueden mejorar. Y decía para ello Gustavo Alberto Laoz Otero, decía, acortando la duración y haciéndolos algo más dinámicos. A mí me parece que esto es uno de los temas más interesantes porque, aunque nosotros hemos buscado el dinamismo, creamos en un momento una comunidad, pero vimos que no funcionaba como nosotros esperábamos, fuimos iterando poco a poco hacia otros lugares. Sí que es importante entender dónde podemos encontrar otros lugares que nos permitan interactuar más con vosotros. Que esto no sea un canal unidireccional, sino que pueda ser bidireccional. Y luego os daremos algunas de las ideas que hemos pensado, a ver si os encajan. Y acortando la duración, por supuesto,
Si vemos que se estaban alargando los episodios de las píldoras más allá de lo esperado, pues vamos a hacer cómo podemos ir todavía más al grano. Obviamente sin perder este toque humano, ¿no? No somos robots, ¿no? No vamos a compartir una lista. María Ángeles Díaz López dice, resumiendo sobre todo las entrevistas y las reseñas, ampliando los enfoques a otros aspectos de la vida. 2 consejos muy buenos. Los resúmenes, pues mira, ya hemos empezado, ¿se te has fijado? Ya hemos hecho un pequeño resumen de la primera parte que hemos explicado, de la primera pregunta, y vamos a hacer más resúmenes y más, repetir un poco más la información en breve. Y también vamos a ver cómo ampliar los enfoques a otros aspectos de la vida, porque para nosotros efectividad no es algo para el trabajo, es algo que es aplicable a toda la vida. No limitamos esto al ámbito laboral. Nos decía Susana Villalba también que se me ocurre que abráis un espacio en el que escuchéis a vuestros seguidores y os podamos dar feedback de las cosas que nos han resultado difíciles del reto, de las cosas que nos han ido bien. Ahí, como decía aquí, que hemos explorado algunas cosas en el pasado, como la comunidad Kenso. Al final decidimos no poner más esfuerzos ahí porque tracción no acababa de coger. Estamos presentes en redes sociales, con lo cual ahí siempre tenéis acceso a nosotros. Pero vamos a darle una vueltita y vamos a ver si conseguimos crear ese espacio donde haya esa interacción, que obviamente es un espacio a vuestra disposición y que funcionará en la medida que a vosotros os apetezca compartir con nosotros, proponernos temas, plantearnos inquietudes, lo que queráis, ¿no? Y ver de qué forma podemos hacerlo para que efectivamente os sea útil y os funcione. Seguimos con esas mejoras que nos habéis aportado y nos decía Cristina López Espada. Dice, a veces pierdo el hilo de la conversación y me cuesta concentrarme en las ideas más importantes. Dice, no sé si sería útil hacer una recapitulación cada 10 o 15 minutos o un resumen breve al final del mismo. Eso sería muy útil para si un día quiero volver a un capítulo que ya haya oído antes, en lugar de tener que oírlo entero, poder ir al resumen y recordar lo fundamental del mensaje que queríais transmitir. Pues nos parece una excelente idea el poder condensar, al igual que lo hacemos en las entrevistas, en las píldoras, esa información, porque nos ha sorprendido. Hay mucha gente que escucha varias veces los episodios o vuelven desde el principio, nos han llegado esos mensajes. Wow, nosotros encantadísimos, y si podemos hacer para que a vosotros de verdad sepáis que os vais a encontrar, que os intentamos hacerlo al comienzo, y también tener esa recapitulación al final a modo de resumen, vamos a trabajar en ello. Muy bien. Y esto nos lleva a la última pregunta, y yo creo que la más importante de una retrospectiva, tal como hemos visto en el episodio sobre retrospectivas, es ¿qué vamos a hacer de forma diferente a partir de ahora? Y aquí llegamos al tema de este episodio, Design Thinking, porque ¿qué es exactamente este Design Thinking, ¿no? Y yo creo que es interesante saber que cuando hemos empezado el proyecto Kenso, para pensar con el objetivo de redefinir cómo sería una metodología de efectividad personal y cuál es la mejor forma de enseñarlo, pues lo primero que hemos hecho Kike y yo era apuntarnos a un curso de Design Thinking, efectivamente, ¿no? El curso es impartido por IDEO, que si no lo conoces, que es una de las instituciones de diseño e innovación más importantes en el mundo. Y el curso se llama Human Centered Design. ¿Recomendado, Jeroen? ¿Qué aprendisteis en ese curso? ¿Lo recomendarías? Para empezar, ¿lo recomendarías? Absolutamente, absolutamente. Y además es gratis. Por tanto, si quieres hacerlo, dejamos el enlace aquí. Está en inglés, eso sí, pero es gratis y vale mucho la pena porque te hace pensar. También es mucho trabajo, porque resulta que esto de Design Thinking lleva mucho trabajo. ¿No? El curso también, porque es muy aplicable, es muy, muy práctico y lleva mucho trabajo. No solo trabajo, sino algo que ha mencionado Kike al principio, que tiene que ver con la humildad o con desprenderse del ego. Al final, Design Thinking lo que nos viene a decir es que adoptemos una mentalidad de diseñador en el que somos un instrumento al servicio de satisfacer las necesidades de otros. Es decir, cuanto menos de nosotros haya en el producto que estemos intentando hacer y más de satisfacción hacia el otro, mejor. Eso implica que a lo mejor tienes una primera idea y el cliente o el usuario te dice que no le gusta nada
Sí. Y eso no es algo que tú te puedas tomar personal ni te puede doler. Es, vale, no pasa nada, dime de aquí qué es lo que te gusta, qué es lo que no, cómo puedo hacer otra iteración para que te guste más, y ahora te gusta más, te gusta menos. Esa visión de desprenderse de lo que a uno le gusta más o le gusta menos y entender que no es que te tiene que gustar a ti, sino que le tiene que gustar al otro, no es solo una cuestión de tiempo, creo que hay un puntito ahí de mentalidad que a mí desde luego me cuesta, no nos vamos a engañar. Yo creo que a todos, porque en cierto modo pensamos en nuestra criaturita, Raúl, como que esto es algo mío, lo he hecho con tanto cariño, con tanto amor, ¿cómo puede ser que no le guste a los demás? Bueno, pues es como los estilos de efectividad, que cada uno tenemos uno distinto, y no significa que la otra persona nos esté echando nuestro trabajo por tierra, sino que al final el cliente, que es quien está al otro lado, es el que debe de terminar satisfecho. Si por ende nosotros también lo conseguimos, es que hemos trabajado desde esa humildad que nos permite ofrecer la solución pensando en el otro en lugar de pensar en exclusiva en nosotros. Sí, efectivamente. Y esto yo creo que también es lo que al final, como resultado de este proceso de design thinking, distingue un poco lo que hacemos en Kenso de otros métodos. Que siempre cuando yo leo un poco un libro sobre efectividad, especialmente si explica un sistema, casi siempre el autor explica su sistema, lo que funciona para él o para ella, ¿no? Y esta es para mí una de las claves del design thinking, es pensamos primero en analizando el problema, pero analizando a fondo, ¿no? Esta es básicamente, si miras un poco cómo es el design thinking, hay tres fases importantes, que hay la fase de inspiración, después la ideación y después y finalmente la implementación, ¿no? Y la fase de inspiración, para dar un ejemplo, ¿no? Te puedes abordar, investigar un poco este problema de diferentes ángulos. Primero, aprender de las personas, que es, por ejemplo, lo que hemos hecho a través de la encuesta que os hemos enviado en el podcast, ¿no? Que estamos analizando ahora mismo, ¿no? Pero habla realmente con estas personas. No observes desde lejos, pero habla con ellos, haz entrevistas con estas personas, para realmente conocer su realidad, ¿no? Esta es una de las cosas que se puede hacer, ¿no? Sí, Y los otros son empatizar, ¿no? Que al final ese es el ¿Sí? ejercicio de ponerte en lugar del otro y entender que, primero, que el otro no tiene por qué ser como tú, y además que dentro del otro hay muchos otros, y a lo mejor la solución que le funciona a fulanito no es la que le funciona a menganita, y los dos tienen el mismo derecho y la misma necesidad de que nos adaptemos a sus preferencias, ¿no? Entonces, ese ejercicio de conocer cuáles son las inquietudes, se utiliza mucho el mapa de empatía, ¿no? ¿Qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que dice, qué es lo que ve, qué es lo que hace? Esa investigación es la que te lleva a decir, vale, pues ahora estoy en condiciones de darle algo que le sirva. Si no, voy con mis prejuicios, voy con mis ideas, no con las suyas. De hecho, una de las cosas que a mí me parece más interesante de esta fase de inspiración es esa capacidad de pensar en una metáfora del embudo. Es decir, el embudo en su parte superior es lo más ancha posible. Es decir, lo que vamos a hacer es intentar converger, que nos llegue toda la información, todos los datos, todo lo que necesitemos para poder hacer un análisis de calidad. Entonces podemos aprender de las personas y también podemos aprender de los expertos. Y eso es algo que nosotros en Kenso para el podcast lo hacemos muy a menudo. Es decir, vemos, escuchamos, probamos otros podcasts, vemos qué es lo que están haciendo, qué les funciona o qué no les funciona, si están utilizando desde un micro en concreto hasta cómo tienen estructurado el podcast, qué tipo de entrevistados, la duración, cómo lo cuentan, si es más de persona a persona o es mucho más profesionalizado. Todo eso nosotros también lo hemos sumado a este embudo para poder tomar las decisiones que os vamos a contar luego. Claro, porque evidentemente hay más formas de inspiración, ¿no? Puedes aprender de los expertos. También es importante sumergirte en el contexto. No mires solo por ejemplo, en este caso del podcast, no solo pensar en, hey, ¿qué es lo que te gusta tú? Pero también pensar en, hey, ¿en qué situación se encuentran los lectores o los oyentes cuando están escuchando? ¿Están conociendo? ¿Están trasladando? ¿Qué están haciendo en este momento? ¿Tiene toda la atención? ¿O tal vez están haciendo otras cosas? Conocer todos estos detalles nos ayuda un poco a pensar en cómo podemos montar este podcast, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo hemos hecho pensando en el contexto de
de las empresas, por ejemplo, donde vamos a impartir estas formaciones. Realmente conocer muy bien no solo el problema de estas personas que van a asistir, pero también el contexto más amplio, ¿no? Y otro punto que a veces pasa en esta inspiración es buscar inspiración análogo, ¿eh? De pensar, hay situaciones similares que podemos sacar conclusiones. Un ejemplo típico es, por ejemplo, si estás creando un pasarela de pago para tu tienda en internet, ¿por qué no vas a una verdulería y mira cómo es el proceso? Y a ver si del proceso físico puedes sacar algo para incorporar en tu proceso digital, ¿no? Y de la misma forma podemos nosotros mirar qué podemos aprender, por ejemplo, de YouTube, que son vídeos, qué podemos aprender de programas de radio. Así que con todo ello, llegamos al momento de contaros cuáles han sido los cambios que vamos a implementar, esos cambios que vosotros nos habéis propuesto, nosotros los hemos trabajado y aquí van una serie de propuestas. Esta va a ser la primera tanda. La primera es acerca de la frecuencia. Es decir, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Vas a seguir teniendo tus 4 episodios mensuales, uno cada semana, y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer más píldoras, van a ser 3 de los 4 episodios mensuales, se van a centrar en ser píldoras. Eso sí, píldoras más breves, más al grano, más directas, más pasadas a la acción. Quizá nos permitirás que a lo mejor en este episodio nos alarguemos un poquito más, porque tendremos que ir todavía estamos a practicando. tiempo de ser cortos. Venga, plim, pam, vamos. Al lío. Tendremos que ir practicando también y mantendremos una entrevista al mes. Una entrevista que es así, tendrá una duración de 1 hora. ¿Por qué? Porque en la entrevista hay un reto y es poder llevar de manera fiel o de manera leal al entrevistado o a la entrevistada a su ritmo. Y eso en media hora, mirad que alguna entrevista hemos hecho de media hora porque eran los condicionantes de tiempo, pero no se consigue para el estilo Kenso. Nosotros queremos que las personas se abran y para eso hay que ganarse su confianza, hay que ir con un ritmo que nos permita sacar lo mejor de ellos y por eso las entrevistas durarán 1 hora. Entonces os recordamos 3 píldoras de media hora al mes más una entrevista. ¿Qué vamos a hacer? Dejamos de lado de momento los retos. Uno muy grande porque a nosotros sí que es una de las cosas que nos resultaba de utilidad porque al final es poder poner en práctica, como muy bien decía Raúl, destilar acción. Y entendemos que probablemente en este caso a vosotros, oye, pues hay otras cosas que os están llamando más la atención y en eso es en lo que nos vamos a focalizar. Después, algunos cambios en los contenidos. Además de tener las píldoras más breves, ¿no? También en el contenido vamos a cambiar cosas. Nos gustan mucho estas sugerencias que habéis dicho de hacer más resúmenes. Por tanto, estas sí o sí vamos a hacer, ¿no? Condensar a veces un punto clave al principio y al final, pues explicar un poco las ideas principales de este episodio. Vamos a hacer. Y después, como también había varios comentarios sobre que les gusta mucho las herramientas que damos, pues vamos a incorporar 2 mini secciones en cada episodio. Serán una intersección en el tema en que vamos a recomendar habitualmente un libro, un recurso y una herramienta específica. Y yo creo que podemos empezar hoy mismo con esto, ¿no? Quique, ¿qué recurso, qué libro o qué recurso podemos recomendar relacionado al tema de Design Thinking? Pues yo voy a tirar hacia casa. Hoy sí que barro hacia casa. ¿Por qué? Porque una de las primeras entrevistas y de la que yo me siento especialmente orgulloso por la gente cuando me lo dice, cuando la ha escuchado y que yo recomiendo muy a menudo, es la entrevista que le hicimos a nuestro amigo Humberto Matas. En el episodio número 5 de este podcast, de los primeritos, fue de los primeros entrevistados, una entrevista que llamamos El artesano de la innovación. ¿Y por qué? Pues porque Humberto Matas es un auténtico referente en la innovación, en todas las empresas por las que ha pasado, en todos los proyectos por los que se ha movido. No te quiero desvelar si no has escuchado todavía esa entrevista, pero te puedo decir que Humberto para mí es una de las personas referentes
a la hora de hacer las cosas como las hago a día de hoy. Entonces, a mí me ha tocado mucho y me gustaría que tú también pudieras explorar, conocer, descubrir, si no lo has hecho todavía, a Humberto. Si quieres que te ponga un poquito en contexto, solamente te diré que diría que una de las 3 referencias en España en cuanto a Design Thinking. Así que aprovechad e ir a escuchar, después de terminar esta píldora, la entrevista con Humberto. Raúl, una herramienta que tiene que ver con el Design Thinking, ¿qué nos puedes recomendar? Pues os recomendaría, que ya lo hemos hecho y lo has hecho tú antes, ese curso gratuito de IDEO en el que se hace la introducción al Design Thinking y esa capacidad que te va a dar por lo menos para entender los conceptos básicos, las fases principales del proceso y que te puede animar a aplicarlo. Yo en su día escribí un artículo que me va a permitir citar aquí también, pero eran 5 reflexiones sobre Design Thinking. Cuando empecé a aproximarme a esta metodología, empecé a sacar ideas que creo que son útiles, que además no tienen tanto que ver con el desarrollo de producto o desarrollo de servicios, sino que pueden ser aplicables a tu día a día, a tu trabajo, a cómo enfocas los proyectos, a cómo enfocas las relaciones con los demás. Entonces lo puedes encontrar en las notas de este programa, el enlace a ese artículo, con la esperanza de que te sirva para empezar a tirar del hilo, que es también parte de lo que decíamos al principio. Vale. Ok, por tanto, ya tenemos 2 cambios que vamos a hacer. Vamos a cambiar las frecuencias, vamos a hacer cambios en los contenidos y nos queda un último cambio que es lo que hemos comentado sobre estar en contacto con nosotros, ¿no? De crear comunidad. Raúl ya he explicado antes que hemos intentado crear una comunidad de Kenso en una plataforma especial. Yo creo que cada vez que tú tienes que ir a un sitio especial para entrar a la comunidad es una barrera, ¿no? Por tanto, vamos a volver a intentar a crear una comunidad paso por paso. Vamos a hacer una prueba otra vez, ¿no? Y en este caso, en lugar de que tú tienes que venir a nosotros para unirte a la comunidad, nosotros vemos un poco más cerca de ti. Y había varios comentarios que nos ha pedido esto, un grupo de Telegram, un grupo de WhatsApp. Le hemos estado mirando, yo creo que WhatsApp no es tan apto para crear grupos o comunidades, en principio por limitaciones técnicas, limitaciones de tamaño de grupos. Y por tanto, seguramente lo que vamos a hacer, o que ya hemos hecho, es crear el canal. Acabamos de crearlo justo antes de grabar, por tanto, este canal tiene 30 minutos de edad y nada de contenido todavía, nada de estrategia, nada de idea. ¿Cuántos suscriptores? Espera, que no me he suscrito ni yo. 3. Nosotros 3 estamos. Dejamos el enlace, obviamente, en las notas del programa, pero si lo buscas en Telegram, el canal se llama Efectividad Kenso. Una cosa importante. Claro, esto no lo estamos grabando ahora mismo, que tú lo estás escuchando jueves, primera hora de la mañana. Para cuando tú entres a ese canal, ya vas a tener un contenido al menos de bienvenida, que no está ahí los grillos haciendo cri, 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 sino que vamos a ir llenando y vamos a interaccionando. Mira, para empezar pondría un GIF de estos de, ¿sabes? Las bolitas de paja que pasan en el oeste. Yo creo que como inicio, como bienvenida, luego ya sabéis que yo soy el de los chascarrillos. Luego ya lo que queremos, que yo creo que es importante también, es que no sea una distracción. Es decir, que cuando tú te puedas acercar al canal de Telegram y veas el contenido, veas un contenido de calidad en el que puedes interactuar también con nosotros y que te merezca la pena ese momento en el que tú has accedido. Es decir, no vamos a estar haciéndote perder tu atención, porque entonces echaríamos por tierra el trabajo que estamos realizando y sobre todo nuestra filosofía de hacerte la vida más efectiva para que puedas ser más feliz. Así que sepas que cuando vayas al canal de Telegram encontrarás ese contenido de calidad que siempre te puede ayudar, y que sepas que cualquier cosa que necesites, ahí será un canal más donde nos tendrás a tu entera disposición. Igual que en los comentarios de YouTube, igual que en los correos que nos enviáis a info@kenso.es, sabéis que a todos, absolutamente a todos, os contestamos para lo que necesitéis. Así que, Jeroen, ¿me puedes repetir una vez más, por favor, cuál es el enlace para darse de alta en Telegram, en el canal de Telegram?
El nombre del grupo es Efectividad Kenso, que lo puedes buscar, y el enlace es simplemente t.me/efectividad Kenso. Que se pasa una Y cosa. Voy a dejar aquí Sí. una miguita de pan, Que Efectividad Kenso va a tener muchísimo que ver con algo de lo que te vamos a hablar pronto. Muy pronto. Una gran Pero sorpresa ¿qué que quieres decir? estará... Que el nombre del canal no ha sido escogido al azar? Puede ser, puede ser. ¿Qué habrá Vamos a pasado ver. ahí? Vamos a ver. Vale. Lo descubriremos en próximos episodios de Crímenes en Kenso. Descubre al ¿Qué asesino. pasará? ¿Qué misterio Vale. habrá? Yo veo que En estamos ese- llegando a un momento en que En que hay tenemos que que acabar. ir Hay que hacer el cerrando. resumen. Sí, el resumen. ¿Y Venga. qué? Maestro Lo del voy a hacer, resumen. lo voy a hacer yo, que me he tomado las Vale. Venga, ahí vamos, Raúl. Resumen de los contenidos de este episodio. Hoy hemos hablado de Design Thinking, esa metodología que te ayuda a iterar un producto, un servicio o una relación que tú tengas con otras personas más centrado en el otro que en ti. Que eso implica dedicar tiempo e implica reducir el ego. Hemos hablado de las 3 fases principales que tiene el Design Thinking, esa fase de inspiración, la ideación y la implementación. Y hemos remarcado la importancia de que es un proceso incremental, es decir, que tú lanzas ideas, lanzas prototipos, las pruebas y sobre las pruebas, sobre la realidad de la respuesta, no sobre las ideas que tú tienes en mente, es sobre lo que vas haciendo cambios. Hemos lanzado un par de recursos para que puedas sumergirte en ese concepto de Design Thinking y a partir de ahí lo que hemos hecho es explicarte cómo hemos aplicado esa metodología a nuestro propio podcast. Hemos hablado de nuestra encuesta, la encuesta que lanzamos en el episodio anterior. Hemos comentado algunas respuestas, tanto positivas o de celebración, como de ideas que nos dabais para mejorar. Y sobre eso hemos lanzado cuáles son los cambios, los prototipos que queremos lanzar y que queremos empezar a probar. Tienen que ver con el contenido del podcast, donde vamos a darle más presencia a las píldoras, vamos a eliminar los retos y vamos a intentar que esas píldoras además sean cortitas y al grano. Tiene que ver con incluir resúmenes dentro de las píldoras como este que estoy haciendo ahora mismo para que al final y al principio de los episodios tengáis remarcado cuáles son las ideas principales. Vamos a introducir un par de secciones que ayuden a llevar esto a la acción, un libro y una herramienta que os pueda servir para profundizar. Y en última instancia hemos abierto nuestro canal Efectividad Kenso en Telegram con la idea de que podamos tener una mayor interacción y una mayor relación con vosotros. Bravo. Y ya sabéis, después de un resumen tan brillante, bien, Raúl, así da gusto cómo vamos incorporando esas nuevas iteraciones. Terminamos con el plan de acción. Ya sabéis que nos encanta llevar lo que hemos aprendido, toda esa información, a la realidad. Eso es efectividad. Así que los miembros de Kenso Círculo podéis descargar el plan de acción desde las notas del programa. Esta es otra novedad, que vamos a dar más empaque, vamos a ofrecer todavía más beneficios también a todas aquellas personas que nos apoyáis en Kenso Círculo. Así que si tú también te quieres dar de alta, echarnos una mano y ya sabes, recibir episodios extras, nuestra eterna gratitud, un beso y un día si quieres una contestación personalizada a una duda que tengas de efectividad personal, dirígete a kenso.es/círculo y te esperamos verte como patrón y darte las gracias. Gracias a Chuku, en especial también, con quien hemos trabajado y nos ha ayudado a darle vueltas a todo lo que hemos planteado hoy. Ha estado con nosotros también recibiendo un servicio de coaching y lo tenemos ahí en la parte de Kenso Círculo. Así que nos despedimos y terminamos con un nuevo hábito Kenso. Yo diría que hemos pasado de la hora a los 40 minutos. Nuestro objetivo es ir a la media hora. Nos hemos pasado por 10 minutos, pero vamos mejorando, ¿no, chicos? Sí, yo creo que sí. Pero no os enrolléis más, que nos pasamos los 40 minutos también. No, estamos en 39:16, o sea que nos quedan 40 segundos. Daros las gracias, como siempre, oyentes. Esperamos que os haya sido de utilidad, que hayáis pasado un buen rato y nos despedimos con el hábito Kenso. Escucha para aprender, actúa para cambiar. Nos escuchamos pronto. Chao. 39,35. ¡Yu!